Este es un Pontiac Firebird Trans AMW S6 y es uno de mis coches americanos favoritos de su época. Todos los Camaro y Firebirds eran geniales, pero el Firebird Trans AM era aún más genial y el WS6 era el más extremo de todos, con mucha potencia y su famosa y ridícula parrilla de fosas nasales abiertas. Hoy voy a hacer una reseña del Trans AMW S6 y voy a mostrarte todos sus detalles y características de este icono. Muy bien, es hora de los detalles y características del Pontiac Firebird Trans AMW S6 de cuarta generación. Hay muchísimo que contar y empecemos por el principio. Este coche, la cuarta generación, apareció para ese año modelo y su diseño era radical para la época. Tenía una apariencia muy distintiva, con esta forma aerodinámica, pero también auténticamente aero, donde tanto el Firebird como el Camaro, su modelo gemelo, terminaban en una especie de punta en la parte frontal. Y luego todas sus líneas iban elevándose por los laterales, subiendo cada vez más a lo largo de la línea de cintura, hasta terminar bastante altas en la parte trasera. Era una especie de diseño en forma de cuña aerodinámica que realmente se diferenciaba totalmente de los Camaro de generaciones anteriores. A diferencia de los Camaro modernos posteriores a este modelo, no había absolutamente nada retro en este diseño. Eso no formaba parte del lenguaje estético, era algo completamente nuevo y totalmente distinto. Y no fue un diseño universalmente amado, a la gente le parecía aceptable y algunos pensaban que era bastante genial, pero la mayoría opinaba que los modelos F-Body, de cuarta generación, ese era su código interno, tenían un aspecto un poco más extraño, muy noventero para ser sinceros. Lo cual, por supuesto, era precisamente la época en la que nacieron, pero también el diseño quizás estaba demasiado ligado a su tiempo, demasiado influenciado por las tendencias del momento, y no envejeció tan bien como se pensaba. Y además del diseño, algo controvertido también, estaba el hecho de que los primeros Camaro y Firebird de esta generación no eran especialmente admirados. El modelo base V6 tenía solo 160 caballos, algo que hoy quedaría claramente en territorio de coche económico, y el V8 tenía 275 caballos, lo cual era mejor, pero tampoco exactamente una locura de velocidad. Por suerte, los coches fueron mejorando con los años, y la potencia fue aumentando. Y eso nos lleva a esto, el Pontiac Firebird Trans AMW S6, que era absolutamente el mejor de todos. Los modelos Trans AM eran los Firebird de mayores prestaciones y el WS6 era el Trans AM más prestacional de todos. Entonces, ¿qué lo hacía tan especial? Bueno, empecemos por las fosas nasales, la toma de aire, ram air, como ellos la llamaban, porque eran estas aberturas en la parte frontal que literalmente permitían que el aire pasara y fuera empujado hacia el motor para maximizar la potencia. Ahora bien, en aquella época, cuando salió este coche, todo el mundo odiaba el aspecto de esas fosas nasales. Esas enormes aberturas delanteras no encajaban demasiado bien con el lenguaje de diseño aerodinámico del coche, que empezaba bajo y luego ascendía gradualmente. Bueno, ahora ese comienzo bajo quedaba interrumpido por estas extrañas entradas de aire que llevaban aire al motor. Pero lo cierto es que eran completamente funcionales. Estaban abiertas para permitir un mayor flujo de aire, y tengo que decir que a mí siempre me encantaron. Yo tenía 12 años cuando salió este coche, era adolescente mientras estuvo en producción, y me parecía algo ridículamente exagerado, agresivo y absurdo, pero encajaba perfectamente con el resto del lenguaje de diseño de este coche, que era tan extravagante, tan aerodinámico y tan empeñado en parecer rápido, incluso estando aquí parado. Para mí, las fosas nasales siempre tuvieron sentido, y han terminado convirtiéndose en el rasgo definitivo del WS6, el famoso capó ram air. Pero más importante que las tomas ram air es aquello a lo que enviaban el aire específicamente, del enorme V8 de 5,7 litros. Ahora bien, el WS6 salió en el 96, y los primeros modelos tenían fosas nasales más pequeñas, se veían mejor. Pero menos flujo de aire significaba menos potencia y esos modelos producían solo 305 caballos. Un par de años después decidieron subir el nivel, tanto en potencia como en tamaño de las tomas de aire, y así los WS6 posteriores pasaron a tener 325 caballos
y 350 libras de torque. Incluso hoy siguen siendo cifras bastante respetables para un coche deportivo. Y por supuesto también recibieron las enormes fosas nasales que acompañaban al aumento de potencia. Pero además de las tomas de aire y la potencia, hay muchísimos detalles y características que comentar en este coche, empezando por el exterior de las tomas de aire, donde puedes ver que literalmente llevan el emblema Ram Air, sin dejar absolutamente ninguna duda sobre su propósito. Realmente querían dejarte clarísimo en la cara por qué esas cosas estaban ahí. Muy acorde con la personalidad de este coche entero, todo exagerado y directo. También en la parte frontal puedes ver otros detalles, como los faros escamoteables. Para cuando este coche estaba a la venta, ya estaban completamente pasados de moda. La mayoría de los faros retráctiles comenzaron a desaparecer a mediados de los años 90, después de haber sido populares desde mediados y finales de los 80, pero este coche los mantuvo hasta 2002. Y de hecho, los últimos coches con faros escamoteables desaparecieron hacia 2004-2005, así que este es uno de los últimos coches en llevarlos. Y sí, los tiene. Enciendes las luces y los faros se levantan. Pero realmente encajaban con el diseño cuando estaban cerrados, porque seguían esa forma aerodinámica de líneas bajas que iban elevándose, ocultando los faros y haciendo que todo funcionara visualmente. También es interesante la disposición de los antinieblas, que están colocados en la parte baja del paragolpes, más hacia el centro del coche en lugar de situarse en los extremos, como ocurre normalmente, y justo en el centro tienes este panel con el logotipo del Firebird, el famoso Screaming Chicken, que unificaba toda la parte frontal justo en el centro del coche. Estos coches eran extremadamente puntiagudos, como mencioné antes. Tenían esta forma aerodinámica que literalmente terminaba en una punta fija en la parte delantera, como podría hacerlo un avión, y definitivamente era un diseño inusual. Ahora pasamos al lateral del coche donde puedes ver las llantas. Estas llantas son interesantes porque eran exclusivas del WS6. Los Firebird normales no las llevaban, pero lo más importante es que tenían tapas centrales con el logo WS6, lo cual era bastante raro. No ponía Firebird ni Pontiac, ponía WS6, el nombre del paquete de prestaciones del coche. Y de hecho, si miras muy de cerca las tapas centrales, en letra pequeña pone literalmente Performance and Holding Package. Sospecho que este es el único vehículo de la historia que ha escrito el nombre completo de un paquete opcional en las tapas centrales de las llantas. Eso era el WS6 Trans AM. Y cabe señalar que el paquete WS6 Performance and Holding Package realmente era eso, un auténtico paquete de prestaciones sin manejo. Este coche no solo recibía más potencia gracias a las tomas de aire y a esas llantas distintivas, sino también suspensión deportiva. Tenía una suspensión más firme, ajustada para ser más rígida y ofrecer mejor comportamiento dinámico que otros modelos Firebird. Y además incluía este enorme alerón trasero. Puedes ver que el alerón empieza prácticamente justo detrás de las puertas, apenas unos centímetros más atrás, y luego se eleva hasta llegar a la parte trasera del coche. Y puedes ver que está sostenido por 4 soportes separados montados sobre el portón trasero. Es un alerón gigantesco, aunque realmente no llama tanto la atención cuando ves el coche de perfil, principalmente porque encaja perfectamente con la filosofía de diseño del frontal bajo, que va elevándose hacia la parte trasera. Casi parece que el alerón simplemente continúa las líneas que ya existían en el coche, aunque en realidad sobresale bastante y es una parte enorme de lo que ves cuando observas el coche desde atrás. Pero desde el lateral simplemente encaja con esa línea ascendente de cintura que recorre todo el coche. Y hablando de la parte trasera, una vez más tenemos el festival de emblemas exagerados. Puedes ver arriba del todo Trans AM, justo debajo está el logotipo del Firebird, del famoso Screaming Chicken, y debajo pone Pontiac. Pero no solo aparece escrito en la trasera, sino que también grabado en letras enormes sobre el paragolpes y pintado para asegurarse de que supieras exactamente qué estás viendo. Y también tienes una insignia WS6 en la parte trasera, que de nuevo indica paquete de prestaciones. En este caso no estaban destacando tanto las capacidades de comportamiento dinámico como hacían en las tapas centrales de las ruedas, pero aún así seguías teniendo el distintivo WS6, para que todo el mundo supiera siempre exactamente qué estabas viendo. También notarás que este coche tiene matrículas de Texas.
que creo que vienen instaladas de fábrica en los Firebird Trans AMWS6. En la parte trasera, otra gran característica es que el WS6 tenía 4 salidas de escape, al menos a partir del año 2000. Y eso significaba que podías escuchar realmente respirar ese gran V8 atmosférico de la vieja escuela. Escucha un par de aceleraciones de este V8 clásico de Muscle Car. Y por supuesto, el último detalle importante y posiblemente el más evidente de todos en la parte trasera son los enormes pilotos traseros. Son absolutamente gigantes en ambos lados. Tienen este patrón tipo panal, por alguna razón, como capa exterior, pero debajo hay un conjunto enorme de luces de freno e intermitentes. Son enormes. Curiosamente funcionan bastante bien con este diseño a pesar de ser demasiado grandes y algo abultados. Encajan lo suficiente con el estilo y son simplemente otros de esos elementos exagerados y bulbosos del diseño del Firebird de cuarta generación. Y luego estaba el techo. Había una versión descapotable de este coche, un auténtico cabrio con capota blanda, pero si elegías la versión coupé tenías techo tipo T-top, lo que significaba que el techo se podía desmontar en 2 piezas. Había un panel sobre el lado del conductor que se podía quitar y otro sobre el lado del pasajero. Ahora bien, lamentablemente a pesar de su apariencia, estos T-top no eran de cristal. Estaban pintados y por debajo, en el habitáculo, había un panel de tela en el techo interior, así que no podías usarlos como techos solares para ver a través de ellos a menos que los quitaras. Y entonces, por supuesto, quedabas expuesto al sol intenso y al viento, pero aún así era un elemento bastante interesante y muy fáciles de desmontar una vez los desbloqueabas. Hay una cerradura que mantiene los T-top en su sitio y la llave es completamente distinta de la que usas en el contacto. Tienes que guardar bien la llave de los T-top porque, si no, se quedarán bloqueados. Una vez los desbloqueas hay un pestillo que puedes usar para liberarlos realmente, retirarlos y de nuevo. Todo esto tarda unos 2 segundos. Son fáciles de quitar y por supuesto caben en el maletero, así que puedes llevarlos contigo. Y luego estaba el interior. Abres la enorme puerta del Firebird y te recibe su mayor punto débil, la sensación de baja calidad del interior, algo que se mencionaba en todas las pruebas de la época. Era cierto entonces y lo sigue siendo aún más con el paso del tiempo. Se ve desde el panel de la puerta, en cuanto la abres, con esta zona de interruptores y tiradores hecha de plástico barato, con grandes holguras y colores que no encajan bien entre sí. Nada está bien integrado ni especialmente bien diseñado, y esto se repite por todo el interior. Mirando alrededor puedes ver que casi todo es plástico barato, algo muy típico de los coches de General Motors de esta época, y este no es una excepción. Basta con observar el interior en conjunto para verlo, pero también se nota en los detalles. El volante tiene botones de plástico feo, muy básicos, con grandes separaciones entre ellos. La consola central tiene botones y mandos de radio y climatización de aspecto barato, en color gris, y otra vez, con huecos visibles por todas partes. Nada parece cohesivo y desde luego nada transmite calidad, pero esto formaba parte del concepto del coche. Estaba pensado para ofrecer mucha potencia y una experiencia de conducción divertida por poco dinero. General Motors podría haber hecho de este interior mucho mejor, pero eso habría encarecido el coche y lo habría alejado de lo que era el Firebird. Aún así, incluso bajo ese estándar, tenía una sensación inusualmente barata y eso siempre ha sido algo que ha perseguido a estos coches, la idea de que General Motors simplemente no se esforzó demasiado en ese aspecto. De hecho, el mejor ejemplo de esto está en el espacio para los pies del pasajero, donde hay una gran protuberancia en el suelo. Ese bulto existe porque hay un componente mecánico debajo que necesitaba ese espacio, pero siempre ha sido un símbolo de lo poco refinado que estaba el diseño, de que no encontraron otra forma de evitar esa protuberancia. Y en efecto, todos los F-Body de cuarta generación lo tienen, y se ha convertido en un elemento icónico del coche.
Dicho todo esto, sí hay algunos puntos positivos aquí dentro. Por ejemplo, tenías reproductor de CD, lo cual en el año 2000 no era algo garantizado ni siquiera en coches de lujo. Pero lo tenías en este coche con el sistema de sonido Pontiac Monsoon, que en su momento habría sido un toque bastante lujoso, y sería exactamente el tipo de detalle que le habría gustado a alguien que condujera un Firebird. Poder reproducir los últimos CDs a todo volumen. Y luego tienes los botones del volante, que quizás no sean bonitos, pero sí son muy funcionales. Los controles de audio en el volante no eran nada comunes a finales de los 90 y principios de los 2000, y muchos coches no los tenían, así que es interesante verlos aquí. Podías controlar el reproductor de CD desde la punta de los dedos. También me encanta el logotipo del Screaming Chicken, montado aquí de abajo en la consola central, el emblema del Firebird. Se ve muy bien, aunque debo decir que es el único detalle realmente Firebird en todo este interior. General Motors estaba tan empeñada en compartir piezas y reducir costes en este coche que no le dieron elementos especiales, y por eso es lo único en todo el interior que te hace saber que estás en un Firebird. Los reposacabezas no tienen logotipo, los respaldos de los asientos tampoco, el volante tampoco, los umbrales de las puertas tampoco, solo ese pequeño Screaming Chicken. Aquí puedes ver que también tienes una palanca de cambios Hurst, aunque eso es una modificación del mercado de accesorios, no venía de fábrica en este coche. La palanca original está aquí en la guantera y puedes ver que era una unidad más estándar y típica. Debo decir que, aunque este coche está prácticamente impecable y sin modificar con solo 10.000 millas, esa palanca Hurst encaja perfectamente. Debería estar aquí y encaja con el carácter del coche de forma maravillosa. También hay algunos controles bastante interesantes en este coche que me sorprenden. Por ejemplo, el interruptor de control de tracción tiene su propio espacio aquí, junto al Screaming Chicken, separado de todo lo demás. Su propio lugar dedicado donde puedes activar o desactivar el control de tracción para realmente hacer que las ruedas se suelten si quieres. Y a la izquierda del volante tienes este interruptor para los faros antiniebla, que no encaja con el diseño de ningún otro interruptor del coche. Creo que debió ser una idea tardía. Probablemente dijeron, Dios, necesitamos el interruptor de los antinieblas. Y lo pusieron ahí. Lo cual era extraño. Y también me parece raro como el botón para abrir el portón trasero es amarillo y algo oculto. Casi te hace pensar que estás haciendo algo mal cuando lo abres. Pero así lo diseñaron. En cuanto a controles extraños, mi menos favorito sin duda es la palanca de intermitentes, que también controla los limpiaparabrisas y el control de crucero. Todo está en esa misma palanca y realmente la odio. Esto es un diseño heredado de finales de los 80 de General Motors. El resto del interior es más moderno que eso, pero debieron invertir tanto dinero en esa palanca que la mantuvieron durante años, más de lo que deberían. No encaja en este interior, se ve demasiado antigua, no combina en color ni en materiales y además no se siente bien al usarla. Tiene mucho juego, es difícil de accionar y no es una buena solución. Dicho esto, un punto positivo del interior es el portavasos central. Solo tienes uno, pero lo tienes, lo cual en aquella época era más de lo que muchos otros coches ofrecían. Al menos tenías dónde apoyar una bebida. En cuanto al manual del propietario, es bastante estándar, nada especialmente emocionante, aunque siendo de finales de los 90 o principios de los 2000, incluye algunos dibujos interesantes. Por ejemplo, este de la página 416, un Firebird dando un agradable paseo al atardecer. Parece un póster, un dibujo animado. Y este otro de la página 523, un Firebird en el campo junto a una valla de madera con un neumático pinchado. ¡Qué lástima para ese Firebird dibujado! El manual también comenta diferencias de visión entre personas de 20 y 50 años y qué pueden ver de noche, lo cual parece un poco excesivo para un manual del propietario. Pero iba más allá de explicar el coche y daba información de la vida real también. En fin, Pontiac. Bueno, los asientos traseros, que en realidad tienen un aspecto bastante bueno, abates el asiento delantero hacia adelante y ves este diseño tipo cubo, con cuerpo perforado y líneas de costura. Es bastante atractivo. Está en ambos lados, aunque curiosamente a pesar de esos asientos tipo bucket en la base, el respaldo es en realidad un banco continuo. Es completamente unido como si fuera un asiento corrido.
Así que hay un poco de incoherencia de diseño aquí. Pero aún así parece un buen asiento en el que simplemente te sientas. También es sorprendente que haya más espacio de lo que esperaba. Es un coche largo y al menos parte de ese espacio llegó a los pasajeros traseros, y los asientos traseros tienen 2 portavasos, aunque el delantero solo tiene uno. La parte trasera, que casi nunca se usa en este coche, tiene 2. Así que los pasajeros de atrás tienen donde poner sus bebidas, aunque probablemente no existan. Y finalmente llegamos al maletero. Metes la llave en este orificio trasero, giras y el portón se abre. Es un portón tipo hatchback y hay un espacio decente aquí detrás. Este coche tiene un subwoofer de postventa porque, por supuesto, pues lo tiene. Tiene palanca Hurst, admisión SLP y software añadido. Era algo típico de estos Firebird de principios de los 2000. Incluso si nunca ibas a conducirlo de forma agresiva, como este con 25 años y 10.000 millas, casi te obligaban a hacer esas modificaciones. Pero incluso más allá del subwoofer, hay un buen espacio de carga aquí atrás. Puedes ver algo de espacio de almacenamiento en la zona alrededor del subwoofer y luego más espacio adicional debajo, en la parte inferior, donde en realidad hay bastante hueco, como para un par de maletas, si quisieras hacer un viaje en tu Firebird. Y con ese V8 enorme, por supuesto que lo hacías. Pero antes de salir a conducir este coche, hablemos de qué pasó con el Firebird. La 4ª generación del Firebird y del Camaro se vendió hasta el año 2002. Y cuando fueron cancelados, fue algo importante porque mucha gente pensó que era el final definitivo del Camaro. Se informó en todos los medios, no solo en prensa del motor, fue un momento cultural. El Camaro, el icono de los años 60, había muerto. Sin embargo, unos años después fue resucitado, pero esta vez sin su equivalente de Pontiac, porque la marca Pontiac no sobrevivió a la recesión. Y así, aunque el Camaro volvió y tuvo mucho éxito en los años modernos, el Firebird terminó aquí. Algunas personas han hecho versiones modificadas de Camaros para convertirlos en como creen que serían el Firebird de hoy en día. Y son tributos bastante interesantes, pero no son el original. El Firebird terminó aquí y este fue el último y mejor modelo del final de la línea. Y con eso en mente vamos a conducirlo. Vamos a ver cómo se conduce este WS6 de Thomas Ram Air. Vale, conduciendo el WS6 Ram Airbird. Me encanta un F-Body de 4ª generación. Me encanta el coche, lo he amado desde que era niño. Siempre pensé que el diseño aerodinámico era genial y que las tomas de aire y el WS6 eran increíbles. Incluso cuando tenía 14 años y este coche era nuevo, o incluso 12, me parecía tan exagerado y loco que simplemente era una pasada. Siempre me ha encantado un Firebird o un Camaro de esta generación, pero especialmente el Firebird. Siempre me gustó un poco más la carrocería, el diseño de las llantas un poco más, pero sobre todo el capó Ram Air de este. Para mí, eso es el coche. Siempre he querido hacer una prueba de un F-Body de esta generación, pero siempre quise esperarme a uno sin modificaciones, un WS6 de última serie con toda la potencia original y las grandes tomas de aire. Y me encanta. Me encanta el sonido grave que tiene. Se siente como un muscle car clásico de la forma más genial posible. Es curioso porque hay mucha gente hoy en día que compra Camaros nuevos, los Camaro de 2009 en adelante y los Challenger y demás, y creo que ignoran este coche, porque muchos de estos coches eran bastante flojos. Los V6 no eran muy potentes y los modelos no WS6 simplemente no eran tan buenos. La mayoría no eran especialmente buenos, había descapotables que no eran tan deseables, pero sentándome aquí conduciendo este WS6, sinceramente pienso, esto se siente como un Challenger, se siente como un Camaro moderno. Tiene ese mismo sonido grave y honestamente la palanca de cambios es firme y se siente bastante moderna. Este coche solo tiene 10.000 millas, pero los Firebird y Camaro de esta generación, con poco uso, no se venden por tanto dinero. Es evidente para mí que el chasis no es tan rígido como el de los coches modernos, se nota algo de flexión y se oyen algunos ruidos en ciertos puntos. Los coches modernos quizás no suenan tanto porque están más ajustados. En general la suspensión obviamente no era tan firme. Pero ese sonido del V8 y la sensación general me recuerda a un Challenger moderno o un Camaro Mustang actual. También me sorprende un poco lo relativamente buena que es la dirección.
No me lo esperaba, tiene bastante peso y es relativamente rápida. Tomando algunas curvas, el coche no está tan mal. No hay duda de que, como muchos decían de este coche en su época, no es el mejor en comportamiento dinámico, ni el más rígido, ni el más preciso, pero no es tan malo como se pensaba. De hecho, la dirección es más directa de lo que me esperaba. Está sentado en uno de esos interiores de plástico barato ridículos, pero eso también formaba parte de la diversión. ¡Wow! Me encanta el sonido. Me encanta, de verdad. Este coche es rápido y me da igual lo que digan. El coche lo es. Puede que no se sienta como un Hellcat, pero se siente como un Challenger V8. Tiene auténtico músculo, tomando una curva y sintiendo de ese V8. Esto es como cumplir un sueño de infancia, y no estoy exagerando. De niño yo solo quería uno de estos. Y conduciéndolo todavía lo hago. Ese V8. ¡Sí! La dirección y el comportamiento podrían ser mejores, pero sinceramente, por todas las historias de terror que he escuchado durante años sobre Mustang y Camaros de esta época, no creo que este coche se comporte tan mal. La dirección es más o menos precisa, no es tan flotable como esperaba, no tiene tanto balanceo de carrocería como esperaba, y no es tan nervioso o impredecible, ni entra en las curvas con su viraje exagerado o reacciones extrañas. Tengo que decirlo, me encanta. Es una pasada, sé que lo he dicho mucho. Pero además el cambio de marchas y el embrague son fantásticos. El embrague podría ser un poco más preciso y predecible, y hay un poco de vaguedad, pero el cambio de marchas es muy bueno. Es firme. No es tan preciso como un cambio de un Porsche, pero tampoco es lo que realmente quieres en el coche. No es esa la sensación que estás buscando. Te diré algo, he querido uno de estos desde hace mucho tiempo, como he dicho, desde que era niño, y ahora lo quiero aún más después de conducirlo. El coche es más rápido de lo que esperaba, suena mejor de lo que me esperaba, se conduce mejor de lo que me esperaba, se comporta mejor también, y realmente se siente como un muscle car, aunque es de esa época en la que los muscle car eran algo flojos. Los años 90, al final de esa era, General Motors realmente se puso las pilas y nos dio la mejor versión del Firebird. Es una pasada, y lo amo. Llámame loco, pero de verdad que me encanta. Y así es el Pontiac Firebird Trans AMW S6. Aunque este coche no viene de los años 60, es más que el americano, en su forma más icónica, interior extremadamente barato, diseño agresivo y un gran motor V8 con sonido profundo. Siempre me ha encantado estos coches. Este en concreto es sorprendentemente increíble de conducir, realmente agradable, y además podías comprarlo en Cars and Beats. En fin, ahora es el momento de darle una puntuación. Y la puntuación es de 53 de 100, queda por detrás de coches más potentes como el Corvette Z06 y de coches más refinados como el Porsche 911 Carrera 4S de 996, pero por encima de coches claramente inferiores como el Pontiac Solstice. Lo que no esperaba era lo maravilloso que es este coche como experiencia nostálgica. El increíble diseño aerodinámico de los 90, el V8 con su sonido profundo, la potencia, el interior barato, el WS6 quizás no se comporta como un Camaro moderno, pero ahí está parte de su encanto. No es tan fácil de llevar, pero es más divertido de domar. He disfrutado cada minuto que he pasado con este WS6.